Hola, buenos días. Bienvenidos a este especial seminario que vamos a hacer de la mano de David Aguado. Para nosotros es un enorme honor contar con su colaboración en esta conferencia que hemos organizado desde la sección de Psicología del Trabajo del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Nuestra sección cumple ahora mismo 10 años precisamente poniendo en valor aquella aportación que hacemos los psicólogos a las organizaciones y todo ese diferencial que desde la psicología podemos abordar. Probablemente la conferencia de hoy sea un hito magnífico para mostrar precisamente ese valor que los psicólogos podemos aportar a las organizaciones. El seminario se hace de acuerdo a una colaboración, a un convenio de colaboración que tenemos entre el Colegio de la Psicología de Madrid y el Instituto de Ingeniería del Conocimiento para precisamente difundir la innovación en actividades de innovación en psicología. El instituto se llama CAMTO, con M, que es un acrónimo de Centro Avanzado para el Desarrollo de Métricas de Talento Organizacional. En este instituto, en el CAMTO, participan más de 30 grandes organizaciones e instituciones, entre ellas el colegio, naturalmente, en un proyecto de innovación abierta en la que se generan estándares para la medición de las capacidades de las organizaciones en función de su fuerza de trabajo y se desarrollan metodologías e informes que se ponen a la disposición de la sociedad para su conocimiento y utilización. Es en este contexto de innovación abierta donde podemos, cualquier organización que tenga interés, también participar. Si queréis hacerlo, simplemente poneros en contacto con nosotros, bien con el colegio o bien con David, y poder incorporaros a esta institución CAMTO, a este instituto de investigación. David es nuestro ponente de hoy y precisamente es el impulsor de este proyecto del Instituto de Ingeniería del Conocimiento. Podéis ver su perfil en LinkedIn, que hoy por hoy, como es nuestra carta de presentación, casi es la mejor forma, ¿no?, de conocer a una persona. Él es profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid y es el responsable de este Centro Avanzado para el Desarrollo de Métricas del Talento Organizacional del Instituto CAMTO. Es investigador senior en el Instituto de Ingeniería del Conocimiento y doctor en Psicología. Es autor de más de medio centenar de publicaciones sobre tecnología aplicada a recursos humanos y sistemas de medición y evaluación. Sus trabajos son tanto de carácter académico como de difusión profesional. Y su campo actual de investigación e innovación está vinculado con el HR Analytics y Big Data aplicado a recursos humanos, el desarrollo de métricas de intangibles para la valoración del talento en las organizaciones. Toda su carrera profesional ha estado a caballo entre la academia y la transferencia de conocimiento, lo que le ha permitido colaborar con importantes compañías en el ámbito nacional e internacional y le ha permitido tener siempre un pie muy cercano en esas demandas de la sociedad. Es autor también de uno de los principales libros en español sobre HR Analytics, teoría y práctica para una analítica de recursos humanos con impacto, que publicó ESIC Editorial en 2018. Con esto os acabo de presentar a nuestro ponente de hoy. Para nosotros es un privilegio poderos compartir en esta breve, porque va a ser una hora al final, esta conferencia, sus planteamientos sobre cómo medir el talento en las organizaciones. Con David Aguado os dejo. Tengo el placer de presentároslo de esta manera. Adelante, David. Muchas gracias, Isabel. Hola a todos los que estáis al otro lado. Muchas gracias por sumaros a escuchar algunas de las cosas en las que estamos trabajando con mucho ahínco y con mucha ilusión, y espero que, a pesar de las circunstancias, os encontréis en un estado lo mejor posible. Antes de comenzar, alguna pequeña descripción respecto de lo que estaba comentando Isabel, respecto del proyecto que yo estoy liderando para el desarrollo de métricas. El proyecto nace a partir de una cierta demanda social de petición de estandarización de
las medidas o las métricas que podemos utilizar desde el ámbito de los recursos humanos para describir la fuerza de trabajo. Ese proyecto está inscrito, está impulsado por el Instituto de Ingeniería del Conocimiento. El instituto es un centro con una amplísima tradición en todo lo que tiene que ver con la analítica de datos, la minería de datos. Tenemos más de 30 años de vida ya, y es un centro, es un instituto de investigación, de desarrollo y de innovación que está ubicado en la Universidad Autónoma de Madrid, pero que los dueños, digamos los patronos, los que conforman este instituto son IBM, Naturgy y el Banco de Santander. Y en ese marco del Instituto de Ingeniería del Conocimiento es en el que tenemos un acuerdo de colaboración con el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid para participar en el proyecto más humilde y más pequeñito en el que yo estoy, que es el del Canto, el proyecto de desarrollo de métricas de talento organizacional. Y ese es el mejor contexto que os puedo dar de mi filiación. Dicho lo cual, yo creo que tenemos una hora. Mi plan es trasladar los conocimientos más básicos sobre el ámbito de las métricas y, sobre todo, ayudaros de alguna forma a posicionar esto que se está poniendo tan de moda ahora mismo, y lo de las medidas del HR Analytics, del People Analytics y demás, y dar la visión que nosotros tenemos respecto de ese ámbito que, a lo que parece, se está convirtiendo en un ámbito estratégico para la gestión de recursos humanos en las organizaciones y, por tanto, para el desarrollo profesional de los psicólogos. Así que yo creo que sin más me voy a compartir la pantalla con la presentación que os he preparado y vamos adelante con ello. Iré parando en cada pequeño bloque de información por si hay alguna pregunta o queráis que discutamos alguna cosa un poco más en profundidad, y así lo podemos hacer un poco más dinámico. Bueno, pues la charla se titula Métricas de talento organizacional, y trataré de recorrer los puntos que tenéis aquí en el índice. Trataré de dedicar un poco de tiempo a describir qué son las métricas, a decir por qué son importantes, por qué nos abren un interesante camino de desarrollo, los tipos de métricas que existen, qué características tienen las buenas métricas, y veremos también algunos ejemplos de métricas. Tengo mucho interés en poner o en difundir, si queréis, algunos trabajos que se están haciendo donde el profesional puede acceder a métricas, puede utilizarlas, puede valorarlas, puede trabajar con ellas, ¿no? Y luego, pues, hay un punto como de trabajemos un poco. No vamos a trabajar en el webinar, pero sí sugeriré algunas ideas para que uno comience a desarrollarse en esta línea. Sobre mí tenéis esta diapositiva ahí, pero yo creo que huelga ya ningún comentario después de la presentación de Isabel. Y vamos a ello. Dejadme que trate de explicar, en primer lugar, qué es lo que consideramos una métrica de recursos humanos. En la diapositiva he tratado de reflejar la idea básica de que las métricas son reflejos de la realidad. Es decir, la realidad organizacional, para poder gestionarla, pues es necesario medirla. Y al final, para medirla tenemos que tener indicadores que de alguna manera nos reflejen, nos permitan describir con una cierta claridad esa realidad. Y esos son las métricas, ¿no? A la derecha tenéis una pequeña definición. Las métricas son combinaciones inteligentes y cuantitativas de los datos que nos permiten hacernos una idea fidedigna y resumida de la realidad que pretendemos estudiar, ¿no? Pues, eso que es un
un objetivo absolutamente loable, pues tiene algunos problemas, ¿vale? Es lo que he tratado de reflejar en el gráfico. Si os fijáis, la realidad es siempre enormemente más compleja que las métricas. Yo creo que se ve claramente cómo las métricas se construyen sobre un conjunto de datos y solo sobre un conjunto de datos, no sobre todos los datos disponibles. Y esos datos son una representación ya sesgada de la realidad, ¿vale? Es decir, porque no toda la realidad se puede coger con datos y porque además los datos que representan esa realidad tienen inherentes algunos sesgos y algunos problemas de medida, ¿vale? Por tanto, la idea fundamental que me gustaría transmitir aquí es que las métricas son un intento de representar la realidad, pero en ningún caso hay que confundir la métrica con la realidad. Y eso yo creo que como psicólogos lo sabréis bien. El comportamiento humano es complejo, está multicausado y una combinación, por muy inteligente, de números que sea o de datos que sea, no representa a la perfección esa realidad, ¿vale? Muchas veces nos encontramos con los típicos problemas de la medición en psicología. Entonces, las métricas hay que estudiarlas en términos también de su fiabilidad, de su validez y de su utilidad. ¿Por qué generamos métricas? Pues porque los datos aislados muchas veces son menos representativos de la realidad. Por tanto, esa combinación de datos en una métrica es algo realmente relevante. Por eso se le pone ese apellido de inteligente, ¿no? Es decir, hay que buscar esas combinaciones que nos permiten hablar con mayor precisión, con fiabilidad, con validez y con utilidad de la realidad que tratamos de representar. Un poquito más allá, os diría que algunas de esas métricas se convierten en lo que se llaman los indicadores clave de rendimiento, ¿no? Los KPIs, ¿vale? Entonces, los KPIs, por acabar de situar el asunto, son o serían algunas de esas métricas que se desarrollan o que tienen un interés especial para una determinada organización en un determinado momento y que, por tanto, tienen un seguimiento un poco especial. Pero no todas las métricas posibles son KPIs y la idea es que los KPIs es algo que puede variar en el tiempo en función del interés estratégico que pueda tener la organización. Por tanto, la idea fundamental es que esas métricas nos ayudan a describir el estado de la organización. Los KPIs nos permiten acercarnos a alguna cuestión especialmente importante. La idea es que esos KPIs nos alerten de los riesgos inmediatos que han de ser gestionados, porque están en el foco de preocupación de la organización, de la preocupación en el corto plazo. Y lo que sucede es que muchas veces en la explicación de las causas o de las variaciones que existen en estos KPIs, nos ayuda el observar las variaciones en las métricas de carácter más general, ¿vale? Por tanto, las métricas nos van a ofrecer una visión de la organización menos coyuntural y más estable, y los KPIs, que van a estar más orientados a la gestión en el corto plazo, pues precisamente lo que deben de ser es muy sensibles a las variaciones que puedan ocurrir en el entorno, ¿vale? Abajo tenéis una idea de métricas. Allí la capacidad de innovación pues puede ser una métrica, ¿no? Interesante para la organización y que debe ser trazada a lo largo del tiempo y de manera sistemática. La rentabilidad de los empleados, la satisfacción de los empleados, la maleabilidad de los empleados, pero solo algunas de ellas en un determinado momento de la organización, en función de su estrategia, en función de su evolución, se convierten en KPIs que van a requerir de un seguimiento un poco más estricto, ¿de acuerdo? Entonces aquí pues he puesto dos ejemplos, la tasa de absentismo y el número de patentes por empleado, ¿vale? Además, yo creo que merece la pena reflejar que las métricas y los KPIs en recursos humanos provienen de tradiciones de estudio que son diferentes, ¿vale? Cuando hablamos de las métricas, han sido abordadas normalmente desde el mundo de
el capital intangible, el mundo del capital humano, cuando se hace referencia a esa idea de capital humano, y que trata de ofrecer una visión agregada que nos hable de la organización en función de la fuerza de trabajo, ¿vale? Mientras que muchas veces los KPIs han sido desarrollados principalmente desde el enfoque de la auditoría de recursos humanos y, por tanto, han pretendido generar una visión más detallada y más específica de la calidad de los procesos de recursos humanos y no tanto de la realidad organizacional. Esa idea de diferentes tradiciones en el estudio de ambos fenómenos, aunque tratan de hacer lo mismo, han hecho que se desarrollen de manera diferente. Cuando uno se pone a estudiarlos, lo que se da cuenta de manera clara es que debe de haber una combinación o debe haber un equilibrio entre métricas un poco más generales y KPIs más específicos en lo que es el diagnóstico del talento organizacional para poder tomar decisiones y para poder gestionar adecuadamente la fuerza de trabajo. En un cuadro de mando integral, por tanto, la idea sería que tuviéramos tanto métricas de carácter más general como KPIs. Es verdad que a un diferente nivel de seguimiento. Otro aspecto que yo creo que es relevante para ir acabando de definir en qué situación está esto de las métricas es utilizar o ponerlas en el marco de lo que estamos denominando ahora mismo HR Analytics, ¿no? Cuando uno trata de observar cómo las decisiones que toman las organizaciones respecto de la fuerza de trabajo están basados en los datos o en la evidencia que viene de los datos, es donde aparece esa necesidad clara de que tengamos medidas, ¿no? Pero las medidas que tenemos y el análisis que hacemos de esas medidas tiene diferente valor añadido para la organización en función del nivel que tienen. En el gráfico he tratado de reflejar la complejidad, si queréis, en la analítica o en el tratamiento de esos datos y de esas métricas, que está en el eje de las X. He tratado de reflejar esa intensidad, a mayor intensidad hacia la derecha, con el valor añadido que ofrecen para la toma de decisiones. Las métricas y los KPIs, el reporting, si queréis, más tradicional, se sitúa en lo que denominamos el análisis inicial y el análisis comparado, ¿vale? El análisis inicial hace referencia a cuando las organizaciones tienen medidas básicas de su fuerza de trabajo, cuando las organizaciones son capaces de describir el aporte o la aportación que tiene la fuerza de trabajo a la organización a partir de un conjunto de medidas. Eso, evidentemente, posibilita tomar decisiones basadas en la evidencia y de un determinado nivel. Es decir, conocer claramente los diferentes niveles de compromiso o de satisfacción en las encuestas de satisfacción y clima que tiene la organización, pues es algo que nos permite tomar decisiones respecto de la fuerza de trabajo. Un escalón un poco superior estaría en lo que denominamos el análisis comparado. Y ese análisis comparado tiene que ver con que no solo tenemos la métrica, esa medida, ese análisis inicial en un determinado momento, sino que somos capaces de comparar esos valores de manera longitudinal o de manera transversal. Y me explico. Somos capaces de comparar esos valores de la métrica, ese índice de satisfacción o ese índice de compromiso, a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, por ejemplo, y eso nos permite ver si existe una determinada tendencia, si vamos hacia arriba o si vamos hacia abajo o si nos estamos manteniendo. Evidentemente, eso nos permite interpretar mucho mejor las métricas. El otro tipo de comparación es cuando comparamos lo que está sucediendo bien en diferentes unidades o elementos de la organización,
para dar sentido a puntuaciones más altas y puntuaciones más bajas, o cuando nos comparamos a través del benchmark, nos comparamos con las puntuaciones o con lo que está sucediendo en nuestro sector. Si os fijáis, esa idea de comparación lo que nos hace es, o lo que nos facilita es la interpretación de los datos que tenemos, del valor que sale en las métricas. A partir de ahí, que es el estado en el que la mayoría de las organizaciones van evolucionando para estar, entramos en lo que hemos denominado más el mundo de la analítica, y es tratar de entrar en la explicación de por qué se dan esos valores o por qué se dan esas situaciones y en la predicción de qué es lo que sucederá en el futuro si manipulamos algunos elementos. Con la idea que estoy manejando de la medida de la satisfacción es bastante claro. Una cosa es saber la satisfacción que hay en nuestra organización y además la satisfacción comparada con la satisfacción que hay en el mercado, con el compromiso, con el engagement, la rotación, si queréis. Una cosa es saber ese valor y otra cosa es poder explicar a qué se debe. Es decir, cuando ponemos en contacto y generamos modelos explicativos de, pongamos por caso, la rotación a partir de otras variables que tienen que ver con el comportamiento organizacional, con la fuerza de trabajo, como es el liderazgo, como es el tamaño de los equipos, como es, de nuevo, el grado de compromiso, como es la equidad interna y la equidad externa en los salarios. Cuando mezclamos esas diferentes medidas, esas diferentes métricas, podemos generar modelos que nos permitan explicar por qué sucede la rotación y qué es lo que está influyendo en esa otra variable, ¿no? En esa rotación. Y eso nos permite tomar decisiones con mucho mayor valor añadido, porque lo que nos permite es modificar, utilizar las palancas que están relacionadas, que explican esa rotación, modificarlas para poder modificar a su vez la rotación. La predicción es una consecuencia natural de esta explicación, es decir, si yo tengo un modelo respecto de cómo se relacionan las variables, cómo se relacionan las métricas para explicar una métrica determinada, para explicar un fenómeno determinado, pues está claro que soy capaz de predecir cómo modificando algunos de los elementos que influyen en esa, se va a modificar finalmente esa variable dependiente o esa variable criterio o ese fenómeno a explicar, ¿no? Por tanto, según se crece en esta dinámica de utilización de las métricas y de los datos, pues se genera un mayor valor añadido para la toma de decisiones respecto de la fuerza de trabajo. En resumen, las métricas son resúmenes cuantitativos que nos permiten hacernos una idea fidedigna del estado de la organización, mirada evidentemente desde lo relativo a la fuerza de trabajo. Entonces, ahí hago hincapié en la idea de cuantitativo y de fidelidad, ¿vale? Algunas de esas métricas, segundo punto, algunas de esas métricas son KPIs, que se utilizan para un seguimiento más a corto plazo. La visión tradicional de los KPIs de recursos humanos ha estado orientado a la justificación de la calidad de los procesos de recursos humanos, mientras que la visión tradicional de las métricas pretende ofrecer una visión más holística de la organización. Esta cuestión es relevante porque la tradición de estudio ha criticado estos KPIs en gran medida por resultar descripciones de la eficacia o de la eficiencia con la que se desarrollan los procesos de recursos humanos. Y lo que hay que hacer es mirar al impacto, a los resultados que producen esos procesos en la efectividad de la organización, ¿vale? Por tanto, y este es el último punto, ambas aproximaciones son reconciliables y un cuadro de mando debería de trabajar a ambos niveles. Hasta aquí esta primera parte de información. No sé si tenéis alguna pregunta que queráis realizar. De momento no tenemos ninguna pregunta, David, todo muy clarito. Muy bien, pues entonces sigo avanzando con ello. ¿Por qué hay que utilizar métricas? ¿Por qué un profesional de recursos humanos, un psicólogo en una organización debería de
debería de plantearse la utilización de métricas. Básicamente porque no es de recibo no realizar una gestión basada en la evidencia. Es decir, en demasiadas ocasiones a los profesionales de la psicología organizacional, de los recursos humanos, no se les va a aportar evidencias respecto de por qué toman las decisiones. Y hemos utilizado unos criterios intuitivos y expertos en muchos casos. Y pueden haber funcionado, pero no es el lenguaje que se utiliza en una organización. Cada vez más las decisiones se tienen que basar en la evidencia que sale de observar los datos, de observar las métricas, de observar las medidas que tenemos de los fenómenos. Por tanto, la idea fundamental es que la gestión de la fuerza de trabajo debe de realizarse a partir de una gestión basada en la evidencia. Esa es la razón fundamental. Cuando un experto toma decisiones, puede acertar en muchos casos. Y si es un grandísimo experto, las tomará muy buenas. Pero la calidad de las decisiones está soportada en ese experto, está soportada en la persona, está soportada en el individuo. La idea es que la calidad de esas decisiones no esté soportada en los individuos exclusivamente. La idea es que esos individuos puedan tomar decisiones basadas también en lo que dicen los datos y utilizar ese criterio experto con una mejor evidencia, con una mejor información, ¿vale? La evidencia se obtiene analizando con diferente nivel de complejidad las medidas que tenemos respecto de nuestros fenómenos de interés. Es decir, tomar decisiones basadas en la evidencia significa necesariamente que tengamos medidas de esos fenómenos que son interesantes o que son objeto de estudio para nosotros. Dicho de otra forma, las métricas nos permiten disponer de una herramienta de análisis de los indicadores estratégicos de recursos humanos, ¿vale? Y eso nos va a permitir hacer planes de acción y verificar el impacto en la efectividad de la organización que tiene la fuerza de trabajo, que tienen los empleados. Y por otro lado, nos permiten también aumentar nuestra capacidad para influir en las decisiones y en el negocio de la organización, en la efectividad de la organización, a través de las decisiones que toma el equipo directivo. Es decir, argumentar con números nuestras posiciones, nuestras propuestas y nuestras acciones nos va a permitir influir de mejor manera en el ámbito decisional de la estrategia organizacional, ¿vale? Por tanto, no hay más posibilidad que meterse en el desarrollo de métricas y en tomar decisiones basadas en los datos, en las métricas. Además, y ahí tenéis algunos ejemplos de estudios que se han realizado, cuando se pregunta tanto a los profesionales de recursos humanos como a los directivos de las organizaciones qué relación existe entre el generar o utilizar una gestión basada en analítica, en reporting, en métricas y la efectividad en la gestión de la fuerza de trabajo, no hay ninguna duda. Es decir, la gran mayoría de los implicados, de los profesionales de recursos humanos y de los CEOs, indican que cuando se hace un uso más intensivo de ese reporting y de esa utilización de métricas y de esa analítica, mejor funciona la organización, más competitiva es la organización. Estos dos estudios son un poco más antiguos. En el 2013 salió un estudio muy interesante del Harvard Business Review, en el cual quedaba clarísimo cómo las organizaciones
Estoy aquí en esta parte de la izquierda del gráfico. Las organizaciones que señalaban que hacían una gestión inefectiva de la fuerza de trabajo, pues casi la mitad de ellas, el 42%, hacían un bajo uso de la analítica de recursos humanos, ¿vale? Mientras que, por el contrario, aquellas que decían que tienen una gestión muy efectiva de la fuerza de trabajo, tenían casi en el 30% de ellas tenían una utilización avanzada de esta analítica, tenían intensidad en el uso de la analítica de los datos y en el uso de las métricas, en el uso del reporting. Finalmente, un estudio empírico desarrollado con 189 organizaciones, un estudio longitudinal a lo largo de 5 años, mostraron con claridad cómo las organizaciones que eran más intensivas en esa idea de reporting, de métricas, de analítica, eran también significativamente más productivas, ¿vale? Pero aquí aparecían dos cuestiones que son fundamentales, y es que esa superioridad competitiva, si queréis, de las organizaciones que utilizaban esa intensidad analítica estaba relacionada con otras dos cosas a las que están indisolublemente unidas, y es a que la organización tuviera también buenos procesos de gestión de recursos humanos y a que la organización tuviera también buenos datos que reflejaran esa realidad de la fuerza de trabajo. Por tanto, la idea es que hace falta, para generar organizaciones más competitivas, hace falta tomar decisiones basadas en la evidencia, es decir, utilizar analítica, pero hace falta que esa analítica se haga sobre datos que tengan calidad, con buenas medidas, buenos datos, y además hace falta que los resultados de la analítica puedan ser llevados a la práctica, a la acción, a través de los procesos de gestión de recursos humanos. Por tanto, la analítica o la intensidad analítica por sí misma no garantiza que una organización funcione mejor, no garantiza que una organización sea más competitiva, sea más productiva. Necesita tener buenos datos y necesita tener también buenos procesos para poder desarrollar acciones que implementen las decisiones que se toman con el análisis de datos. Isabel, no sé si tenemos alguna pregunta ahora. De momento no, muy clarito todo, David. De momento no hay ninguna pregunta. Perfecto, pues voy entonces con el siguiente bloque. Normalmente, ¿qué tipos de métricas utiliza la organización? Pues yo creo que la división de métricas más clásica o más habitual tiene que ver con el valor que proporcionan estas métricas para describir o para gestionar la efectividad de la organización. Pues tradicionalmente hay dos tipos de métricas que tienen que ver con la descripción de la eficacia y con la descripción de la eficiencia, que provienen de esa auditoría tradicional de recursos humanos, donde un ejemplo de métrica o de KPI de eficacia tendría que ver con el número de vacantes que no se cubren en el semestre. Hace referencia al proceso de recursos humanos de reclutamiento y selección. Si os fijáis, está describiendo la calidad de ese proceso, ¿vale? En eficiencia daríamos un pasito un poco mayor e introduciríamos un criterio también de coste, ¿no? Pues coste del proceso de reclutamiento y selección por vacante cubierta en un determinado periodo de tiempo, en el semestre, en este caso, ¿vale? Los dos indicadores, si os fijáis, son descriptivos del proceso de reclutamiento y selección. Describen cómo estamos haciendo el proceso de reclutamiento y selección, pero no van más allá. Para ir más allá hace falta entrar en la otra categoría, ¿no?, de métricas que tienen que ver con el impacto. Es decir, cómo el proceso de reclutamiento y selección está impactando en el negocio o en la efectividad de la organización. Entonces, en ese sentido tendríamos una métrica que es un poco diferente. Podríamos hablar del número de ventas producidas por las incorporaciones que hemos tenido en el semestre anterior o 2 semestres anteriores al dato que estamos teniendo.
¿vale? Ahí nos estamos fijando ya no tanto en la velocidad con la que cubrimos las vacantes, sino que nos estamos fijando en el impacto que están teniendo esa cobertura de vacantes en el negocio. Y fijarse en esos aspectos es una cosa completamente diferente y que nos permite tomar decisiones diferentes. Para un buen entendimiento de los procesos hay que tener en cuenta, evidentemente, esas capacidades, eso relacionado con la eficacia y con la eficiencia, pero no podemos dejar de pensar en el impacto. ¿Qué es lo que sucede? Que normalmente las medidas de eficacia y de eficiencia son más sencillas de tomar que las medidas de impacto. Por tanto, tenemos una cierta tendencia a generar ese tipo de medidas en lugar de las medidas de impacto. Pero no es una buena práctica. Hay que forzar la máquina para poder idear y poder tener una organización que mide los impactos y, por tanto, poder generar métricas que midan los impactos. Hay otra clasificación también un poco más ortodoxa, ¿no? En el sentido de que hay métricas que son directas, es el valor directo sin ninguna transformación. Por ejemplo, el número de empleados, eso es una métrica directa, no ha sufrido ninguna combinación, ninguna transformación. Es un número absoluto que da una información que es entendible solo por un experto, pero que no nos ayuda a relativizar algunas cuestiones, ¿no? Para eso están las métricas indirectas, que son transformaciones de esos valores directos, pero combinándolos para ofrecer una información más interpretable. Por ejemplo, la facturación por empleado o, por ejemplo, el número de horas de formación por empleado, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente estas métricas indirectas suelen ser preferidas porque ofrecen una mayor interpretabilidad de la calidad del fenómeno que estamos estudiando. Paso a hablaros de cómo son las buenas métricas y qué problemas tenemos en su utilización. Perdona. Aquí. Ok. ¿Qué es una buena métrica? ¿Qué es una métrica efectiva? Pues una métrica efectiva es aquella que nos permite tomar acción, es decir, una métrica efectiva es aquella que nos ayuda a tomar una decisión para implementar una acción, es aquella que se calcula de forma estándar y consistente a lo largo del tiempo, es decir, tiene una cierta estructura y se puede calcular sistemáticamente a lo largo del tiempo. Además, es asequible, es decir, no es tan costosa de conseguir que desincentive la producción de esa métrica y evidentemente está alineada con los objetivos de negocio. En definitiva, la idea es que una métrica represente adecuadamente la realidad que persigue y que oriente con éxito la acción para generar el impacto deseado. Un poco más formalizado, hablaríamos de que las buenas métricas son funcionales, es decir, sirven para algo. Ese es en mi experiencia, uno de los grandes problemas de muchos cuadros de mando de las organizaciones, y es que tienen un conjunto muy amplio de métricas. Tiene una persona que se dedica casi 2 meses a preparar el reporting de métricas trimestral y en realidad no son funcionales esas métricas, no sirven para nada, no activan nada para la mejora, ¿vale? Por tanto, han de ser funcionales, han de ser fiables, es decir, las medidas repetidas en ausencia de cambios tienen que ofrecer resultados similares. Si yo a principio de mes tomo una determinada medida respecto del número de empleados que tengo en un determinado sitio y lo vuelvo a tomar a final de mes y no ha mediado ninguna contratación, no ha mediado ningún cambio en la organización y me sale un número diferente, ahí hay un problema de fiabilidad clarísimo, ¿vale? Entonces, las medidas tienen que ser fiables, ¿de acuerdo? Entonces, sin que existan cambios externos, cada vez que yo recoja esa medida debe de ofrecernos un valor muy similar. Deben de ser utilizables y eso significa que tienen que tener un usuario que las utilice y un usuario que las entienda. Es decir,
Las métricas están dirigidas a la acción, como decíamos antes, y por tanto tienen que ser activadas por alguien, tienen que permitirle a alguien tomar decisiones. Y para que pueda tomar decisiones, esa métrica tiene que ser entendible. Entonces, hay métricas que pueden reflejar muchísimos aspectos de la realidad, combinando muchísimos datos, pero que sea absolutamente inentendible cómo se llega a un determinado número, porque se puede llegar por tantos caminos diferentes que no sabemos qué accionar, ¿vale? Por tanto, la métrica tiene que tener en ese sentido un cierto equilibrio entre la complejidad y el entendimiento por parte de aquel que la va a utilizar. Cuarta cuestión fundamental, las métricas tienen que ser mantenibles, ¿vale? Es decir, tienen que poderse automatizar de alguna manera, industrializar su construcción para que no suponga un coste terrible para la organización obtener cada vez la métrica. Está relacionado eso con el quinto punto, que tienen que ser eficientes en términos de que tienen que estar equilibradas en términos de coste-beneficio. Es decir, el beneficio de utilización de esa métrica tiene que ser superior al coste en su construcción, ¿vale? Entonces, métricas que son muy costosas de construir, que hay que inventar la rueda cada vez que las construimos, no tienen ningún sentido en términos de eficiencia. Y por último, una idea muy interesante también es que las métricas deben de ser escalables, es decir, deben de ser utilizables en diferente escala. Deben de ser utilizables con pocos empleados, para referirnos a un área, con muchos empleados, ¿vale? Para referirnos al total de la organización. Es decir, las métricas tienen que responder de manera adecuada en diferentes niveles de escalabilidad o de alcance. Y además, yo creo que como resumen de lo que decía antes, representan aspectos relevantes, son cuantitativas, tienen una escala definida. Tiene una escala definida significa que se conoce su rango, se conoce cuál es el punto mínimo y cuál es el punto máximo, ¿vale? Son fáciles de entender, están definidas y mutuamente entendidas, es decir, hay una formulación explícita y los diferentes participantes en el proceso entienden lo mismo sobre ella. Hemos visto organizaciones en donde una métrica sencilla, como es la rotación, en diferentes áreas funcionales, en diferentes departamentos, se calculaba de manera diferente. Y eso no tiene ningún sentido. Es decir, tienen que estar definido cómo es su cálculo, incluyendo las excepciones y mutuamente entendidas. Todo el mundo tiene que entender lo mismo de cuál es el resultado de la métrica. Y luego, las métricas deben de alentar un comportamiento apropiado, es decir, dan orientación acerca de cuáles son las palancas o los drivers que tenemos que mejorar para la mejora. ¿De acuerdo? Lo tenéis aquí en las diapositivas, no me enrollo especialmente con esto, pero para su desarrollo hay algunas cuestiones que son críticas, ¿no? En cuanto a su construcción, la explicitación es fundamental. Es decir, definir bien cómo se ha construido la métrica es fundamental. Y hay que explicitar, como decía antes, las diferentes excepciones, los diferentes valores que puede tomar, etc. Otro aspecto crítico es la frecuencia de recogida de la métrica o de los datos para actualizar las métricas. Aquí, en mi experiencia, no hay una regla fija y va a depender fundamentalmente de dos cuestiones, de los objetivos de gestión estratégica y de la velocidad del cambio de los fenómenos que se están midiendo. Cuanto más veloz es el cambio en el contexto que se está midiendo, pues mayor frecuencia tenemos que tener en la actualización. Muchas veces en el extremo más largo deberíamos de pensar en términos trimestrales, ¿no? Para poder corregir. La estrategia antes de frecuencia anual muchas veces no casa ya con la velocidad de los cambios actuales. En el extremo más corto podríamos pensar en actualizaciones mensuales, pero, insisto, si hay algún elemento que es muy crítico, que está variando mucho, pues la actualización puede ser incluso quincenal o semanal, ¿no? La tecnología podría permitirnos ya una medición en tiempo real y a demanda, digamos, ¿vale? Y aparición, o sea, y que se pudieran aparecer alarmas
cuando se llegue a ciertos umbrales en las métricas, de tal manera que la medición se realiza en tiempo real, pero la atención del individuo para la toma de decisiones hacia la métrica solo se realiza o intencionadamente para observar algo o cuando la métrica lleva a unos determinados valores umbral por encima o por debajo que hacen que debamos de prestarle atención y si no, pues la cosa va funcionando, ¿no? Su interpretación, pues tampoco hay reglas fijas, pero evidentemente ha de considerarse tanto una visión interna como otra externa, ¿vale? La visión interna nos va a hablar de la historia y de la evolución de la métrica a lo largo del tiempo y la externa nos va a comparar con lo que le sucede a otros. La idea está en su interpretación, el HR Analytics puede ayudarnos a conectar esas métricas con el impacto que producen en otros fenómenos y, por tanto, ayudarnos ahí con otro criterio de interpretación de las métricas. Os dejo aquí un par de ejemplos de métricas y rendimiento corporativo y me querría detener un poquito ahora en la idea de la institucionalización de las métricas. En mi trabajo, cuando me he metido en toda esta exploración de las métricas, en el énfasis por describir numéricamente las características las principales características intangibles de la fuerza de trabajo, me encuentro con que muchas veces, y lo decía al inicio, muchas veces se confunde la realidad con la métrica. Eso es lo que muchas veces denominamos la institucionalización de las métricas. Cuando la métrica comienza a tener valor por sí sola, independientemente de la realidad que refleja. Y eso es un problema grande porque se persigue el número que aparece en la métrica y no se persigue en el sentido de persecución, sino no se pone el foco en lo que hace efectiva la organización. La métrica no hace efectiva la organización. Lo que hace efectiva la organización es el comportamiento de los empleados. Por tanto, los drivers de acción están en modificar el comportamiento de los empleados, ¿vale? Por tanto, lo que tenemos capacidad de gestionar no es la métrica. El número es el resultado que describe lo que nosotros hemos hecho, ¿vale? Por tanto, en donde hay que centrarse clarísimamente es en gestionar el comportamiento de los empleados, ¿vale? El problema está en que cuando la métrica se institucionaliza en la organización, tanto los empleados como los supervisores la convierten en el objetivo a conseguir. Si nosotros tenemos una métrica, como la que decíamos antes, que refleja la calidad de nuestro proceso en términos del número de vacantes que cubrimos en tiempo, pues vamos a perseguir ese número. Y nos vamos a olvidar de la calidad de aquellos que estamos contratando. Porque no vamos a penalizar ese número. Y eso es muy relevante y eso puede constituir un problema para la organización. Por tanto, las actitudes respecto de las métricas son también fundamentales. Compartir ese espacio descriptivo, ¿vale? Un poquito más de ello, simplemente managers y empleados, cuando se institucionalizan las métricas, entenderme cuando digo institucionalización es el término técnico que utilizamos, no significa que no estén implantadas, pueden estar implantadas y con una buena utilización, ¿vale? El concepto de institucionalización es que se persigue el número más que los comportamientos que hay debajo, ¿no? Tres problemas. Los managers y los empleados enfocan sus esfuerzos, como decía antes, en gestionar el número de las métricas, en vez de en gestionar su comportamiento para ser competitivos. Comportamientos importantes para tener un buen desempeño general pueden ser ignorados y sacados del repertorio básico de conductas. Y ciertos empleados, aun siendo empleados con una buena aportación, pueden verse menos favorecidos por su inhabilidad para desempeñarse adecuadamente en algunas cuestiones relevantes para estas métricas. La recomendación en este sentido es doble. Por un lado, es necesaria la generación de métricas e índices que sean variados para dar una visión lo más completa posible de la compleja y variada realidad organizacional, ¿vale? Es decir,
con una realidad organizacional muy compleja, pues evidentemente tenemos que apreciarlas con diferentes medidas. Es verdad que luego tendremos que tener algunas medidas, resumen y demás, pero van a ser eso, ¿vale? Resumen. Y por otro lado, se hace necesaria una educación, una visión crítica y reflexiva sobre la realidad que expresan las métricas, ¿vale? Por tanto, esta parte es poneros en una línea de atención respecto de la importancia de tener una visión crítica respecto de las métricas y respecto de una visión de que esas métricas están reflejando una determinada realidad. Pero lo que nosotros podemos gestionar para ser competitivos no es la métrica, es el comportamiento de los empleados. No sé, Isabel, si tenemos alguna pregunta y si no entro en el sprint final. Pues al ritmo que tú quieras. Tenemos varias preguntas y algunas las he resumido porque eran un poco reiterativas. Empezamos, ¿quieres? Te doy las preguntas. Sí, y luego vamos a la parte final. Venga. Sí, una de ellas tiene que ver con el concepto que has presentado de institucionalización de la métrica. Si podías explicitarlo un poco más. Hay un par de personas que querrían saber un poquito más de esto. ¿Qué significa esto exactamente? Perfecto, sí. La idea es que cuando una métrica tiene una presencia muy marcada en una organización, la métrica se convierte en el objetivo a perseguir. Es decir, cuando nos han marcado a fuego en nuestra organización que nos van a valorar el rendimiento de nuestra organización de recursos humanos por el número de vacantes que cubrimos en un determinado periodo de tiempo, es decir, en su periodo objetivo de tiempo, la persecución de ese número es lo que guía todo nuestro comportamiento. Y ese número no refleja la calidad, por ejemplo, con la que nosotros estamos contratando gente. No sabemos si estamos contratando gente que se va a marchar dentro de un mes, porque estamos bajando el nivel. Porque como no encontramos gente con el suficiente ajuste, prescindimos de tener unos grandes niveles de ajuste entre la persona y el puesto, y por tanto lo que sucede razonablemente es que aunque cumplamos con el tiempo de cobertura, no estamos incorporando a la persona adecuada. ¿De acuerdo? Por tanto, la idea esa de institucionalización significa una mirada, yo diría que dogmática sobre la métrica y que nos aleja de lo que nos hace competitivos. Es decir, tiene tanta fuerza la métrica para dirigir nuestro comportamiento que dejamos de hacer cosas sensatas y que están bien hechas, simplemente por el hecho de perseguir esa métrica. Correcto, entendido. Al final el número se convierte en el objetivo y no en lo que el número puede hacer para la mejora de la organización. Eso es, clarísimamente. Y la siguiente pregunta también está, bueno, algo relacionada. Es si nos puedes hablar un poco más del paso de la métrica al comportamiento. Justo lo que estamos diciendo, ¿no? Que si se queda en cifras, se queda la métrica, pero eso no tiene una trascendencia en el cambio de comportamiento de la organización, pues no estamos siendo eficaces con esto, ¿no? Si nos puedes hablar un poco más de ese paso. Sí, el paso es, yo creo que el paso es hacia atrás, es decir, la métrica nos refleja el estado de una determinada realidad organizacional y nosotros lo que tenemos que hacer es ir después hacia atrás para modificar aquellos elementos del comportamiento organizacional de los cuales nos está alertando la métrica, ¿vale? Cuando a nosotros una métrica como la de la rotación nos está alertando de que teníamos un 7% hace 2 años, un 9% este año, y este año estamos en el 13%, mientras que nuestro sector, en vez de tener una progresión al alza, tiene una progresión en descenso, tenían igual que nosotros un 7, pero luego han tenido un 6 y ahora están en un 5 y nosotros en un 13, esa métrica nos está diciendo algo, ¿vale? A partir de esa métrica, que es una alerta que nos sale, nosotros vamos hacia atrás y vamos al comportamiento organizacional y decimos, oye, ¿por qué está sucediendo eso? Y entonces, debemos de empezar a analizar cosas. Debemos de empezar a analizar, oye,
¿Qué dice nuestra experiencia y la teoría sobre la rotación? Pues dice que tiene que ver con la inequidad en los salarios, dice que tiene que ver con el compromiso, dice que tiene que ver con la satisfacción. Vamos a analizar esas cosas para ver si es eso lo que nosotros tenemos que manipular para modificar esa realidad de rotación y que luego quede reflejado en la métrica y nos deje tranquilos. Tengo dos más. Una tiene que ver con si puedes dar alguna idea de cómo convencer a la dirección de establecer un programa de métricas. Lo típico que se dice ante estas preguntas es: me alegra que me hagas esta pregunta. Yo creo que la dirección estará encantada de que desde recursos humanos se presenten datos respecto de las decisiones que se toman. Es decir, eso yo creo que va a ser apoyado por la dirección. También es verdad que tiene unas determinadas consideraciones culturales. En una organización en la que hay poca cultura de medición, poca cultura de métricas, en otros ámbitos, no en el ámbito de recursos humanos, y encima a nosotros, en recursos humanos, no es una cuestión estratégica para la organización, por los motivos que sean, y pues nosotros nos dedicamos a pagar la nómina y que la gente esté razonablemente tranquila y contenta y venga todos los días a trabajar. Entonces, ahí es un escenario muy difícil para convencer a nadie, ¿vale? En otros escenarios, lo que en mi experiencia sucede es que no hay que convencer al director para que se haga un programa de métricas. Es que el director nos tiene el aliento en el cogote diciéndonos que a ver cuándo empezamos a presentar datos para tomar las decisiones. Y en ese sentido sí que hay un apoyo concreto. En cualquier caso, como en todas estas cosas, hay que empezar por cosas que sean sencillas y tengan una gran probabilidad de éxito. Entonces, empecemos a llevar a los consejos de dirección, empecemos a llevar algunos datos para cuando se toman las decisiones, empecemos a preparar datos básicos, van introduciéndose poco a poco. A la hora de elegir estos datos básicos, ¿cuál sería tu consejo? Datos referentes, es de sentido común, que tienen que ver con la eficacia o eficiencia, ¿no? Muy interesante el concepto que has planteado, de eficacia, eficiencia e impacto, ¿no? Los tres elementos de esa efectividad. Pero, ¿qué recomendación darías tú? Es decir, desde alguna dificultad que tiene la empresa sería lo más adecuado. Quiero decirte, hay una alta rotación, hay una alta cifra de bajas laborales, hay esa dificultad. ¿Sería el punto de partida mejor? Yo creo que eso, desde luego, es lo que generaría más impacto. Porque pero si el psicólogo viene a contarnos datos que están relacionados con nuestro problema estratégico y tiene datos, ¿no? Eso yo creo que generaría un gran impacto y sería saliente. Depende, como os digo, también de la credibilidad que tengamos y de la seguridad que podamos obtener. Yo, desde luego, sería partidario de conectar con no gastar mucho tiempo y dinero en montar un macro cuadro de mando sin haber cultura, sino simplemente el ir presentando datos que estén relacionados con los problemas que se van a manejar. Hay que estar metidos en la estrategia que tiene la organización. Y si la estrategia que tiene la organización es la de crecimiento o decrecimiento, lo que sea, nosotros tenemos que presentar datos que estén relacionados con eso y que permitan tomar decisiones en ese sentido, ¿vale? Y luego, otra posibilidad es la de tener un mínimo. Y el mínimo es... ¿De cuál, perdón? ¿La de cuál? La de tener un mínimo. Y un mínimo es recurrir al final a 5, 6, 10 KPIs básicos que utilizan la mayoría de las organizaciones y donde nos podamos comparar, ¿vale? Genial. Muchas gracias, David. La verdad es que lo has planteado justo para la nueva pregunta, porque lo que estamos viendo es que nosotros como psicólogos tenemos que tener una actitud pues de consultores, ¿no? De trabajar desde la necesidad de la empresa y no desde planteamientos teóricos. Lógicamente, es que no hay otra forma de entrar en la empresa. Y la última pregunta que tenemos aquí es precisamente qué ventaja puede aportar un psicólogo al ser él, o sea, su trabajo, lo diré, ¿qué ventajas puede aportar un psicólogo haciendo métricas en la organización? Pues un psicólogo puede aportar la ventaja de que el que más sabe de comportamiento organizacional es el psicólogo. En ningún sitio se enseña eso.
y nosotros tenemos una buena, o deberíamos de tener, una muy buena base respecto de las cuestiones que son relativas al comportamiento organizacional, es decir, aquellas cuestiones que influyen en el desempeño. Nosotros sabemos que el desempeño de los individuos pues es un desempeño que puede ser de tarea, que puede ser contextual, que puede ser contraproductivo, es decir, el núcleo del que emanan los números, del que emanan los datos, aquellas cosas en las que hay que fijarse, en eso nosotros somos expertos. Somos absolutos expertos. Tenemos el conocimiento más preciso sobre ello y tenemos una cantidad de investigación y una cantidad de conocimiento extraordinario. Pues yo creo que el valor añadido está clarísimamente ahí. Tenemos la comprensión de la métrica y cómo eso se vincula con el comportamiento humano. Por lo tanto, justo una de las preguntas que surgió, que fue ese paso de la métrica a la conducta, precisamente deberíamos ser el perfil profesional más preparado para entender cómo hacer esa secuencia, ¿no? Y para entender que una métrica a lo mejor no tiene ni pies ni cabeza. Oiga, es que los individuos no se diferencian en esto. Los individuos no se diferencian, se diferencian en este otro tipo de cosas. Pero si queremos apreciar algo relacionado, no sé, con las diferencias individuales respecto de la motivación o lo que sea, pues contemplemos esos elementos. Nosotros conocemos cuáles son las variables, dónde hay que mirar. Y eso es una aportación fundamental. Genial, David. Pues si quieres ya con esto terminas tu presentación, y Sí, vamos terminando. si me dejáis 2, 3 recursos que estoy en tiempo todavía, ¿no, Isabel? Sí, sí. Vale, yo creo que nada. Voy a compartir otra vez la pantalla. 5 minutos para acabar. Porque sí que tenía interés en que la audiencia pudiera ver algunos ejemplos de métricas, ¿no? Entonces, el primer recurso sobre métricas que quiero presentar es el Center for Talent Reporting. Esto es un centro americano, es una organización sin ánimo de lucro, y lo que lleva mucho tiempo trabajando es en la mejor, a mi modo de ver, en la mejor biblioteca de métricas, de KPIs, de procesos de recursos humanos, ¿vale? Entonces, cualquier interesado en tener un KPI que pueda medir bien los procesos de liderazgo que hacemos, los procesos de desarrollo, los procesos de compensación, los procesos de reclutamiento y selección, tiene que visitar esta página, acceder a su biblioteca de métricas y utilizar alguna de las que tiene estándar o recomponer a partir de las que le presentan. Yo creo que son del orden de casi 300 o 400 métricas y es una visita, yo creo que obligada para todo aquel que quiere meterse en medir en la organización. Actúa bajo membresía, pero no recuerdo exactamente la licencia cuánto es. Yo creo que no era muy cara. No sé si rondaba los 20 o los 30 euros. Una cosa accesible y te da acceso a eso, a un Excel muy bien organizadito donde están todas las métricas y los KPIs. Por tanto, bastante recomendable. En Google, Center for Talent Reporting, y sale el primero o el segundo. La otra cuestión de métricas son las métricas de los estándares del GRI. El Global Reporting Initiative, que es el GRI, ha generado un conjunto de estándares extraordinario, no tan cuantitativos como los del CTR anterior que os he presentado, pero muy interesantes también porque tienen una implantación global. Es un recurso global y, por ejemplo, en la ley del 28 de diciembre del 2018, que es la ley de obligatoriedad de difusión de información no financiera para determinadas empresas, pues el GRI se presenta como uno de los estándares que pueden seguir las organizaciones para hacer esa divulgación de información no financiera. No toca solo aspectos de personal, digamos, sino que toca también aspectos ambientales y aspectos de responsabilidad social corporativa, que es donde yo creo que más se utiliza, ¿vale? Por tanto, los estándares estos, además, metiéndose en la web, tienen herramientas, son de acceso libre también y muy interesante. Por tanto, aquí tenéis un segundo recurso que yo creo que es de mucho valor.
Y el tercer recurso es el centro nuestro, es el canto, en donde lo que hacemos es situarnos un poco en el medio entre el CTR y GRI. Lo que hacemos es desarrollar métricas que no son de procesos de recursos humanos, sino que expresan las capacidades que tienen las organizaciones en función de su fuerza de trabajo. Entonces, no nos interesan tanto un KPI que describa el proceso de reclutamiento y selección, eso está en el CTR, pero sí nos interesa una métrica que exprese la capacidad de adaptación que tiene la organización en función de cosas relacionadas con los empleados, que tendrá que ver con sus capacidades de aprendizaje, con el intraemprendimiento, con la tecnología, digitalización, etcétera, ¿vale? Entonces, hemos diseñado un modelito en el que hablamos de 7 dimensiones estratégicas: la salud de la organización, la influencia, la adaptación, la experiencia empleado, el valor liderazgo, el valor por equipos y el valor individual, la contribución individual, y hemos generado métricas que reflejan cada una de esas 7 dimensiones, de tal manera que una organización puede utilizarlas para hacer un buen diagnóstico de sus capacidades organizacionales. La vinculación, digamos, lo decíamos al inicio de la charla y querré acabar con ello. La vinculación al campo, al proyecto Canto, es una vinculación libre y estamos deseosos de que profesionales de diversas organizaciones se vinculen al proyecto en una idea de innovación abierta y puedan escuchar los trabajos que estamos haciendo, puedan colaborar, si lo desean, en el desarrollo de los diferentes grupos de trabajo y, en definitiva, puedan sumarse a la iniciativa de ir generando estándares y generando métricas que las organizaciones puedan utilizar para mejorar y para desarrollarse en función de las capacidades que tienen por los trabajadores, por las personas, por los individuos que tienen. Entonces, desde aquí a todos los asistentes os hago una invitación más que cordial a que os intereséis por el trabajo que estamos haciendo y el que quiera que se sume directamente al proyecto. No tiene más que enviarme un email a mí o un email a Isabel y le sumamos directamente a la iniciativa Canto. Y bueno, deciros que si tecleáis tenemos una página web, si tecleáis en la web Canto IC, os saldrá una página y ahí hay también una biblioteca de métricas que, bajo registro, pero también gratuito, se pueden acceder a las 200 y pico métricas que tenemos, organizada en estos términos de salud, influencia, adaptación, etcétera, ¿vale? Algunos ejemplos, los dejo aquí, indicadores de KPIs, ¿vale?, que he rescatado del CTR y de las métricas nuestras. Más aquí, yo creo que no merece la pena detenerse en los indicadores concretos, ya que están disponibles en diferentes sitios, y simplemente reiteraros mi idea de que uno debe buscar posibles medidas, inventar nuevas medidas, visitar centros y sitios en los que hay algunos estándares para componer su propio sistema de medición de ese talento organizacional, ¿no?, de esas capacidades que tiene la organización en función de su fuerza de trabajo. ¿Qué métricas utilizar? Pues para ello hay que conocer bien a la organización, el negocio y los destinatarios de la información. Hay que conectar las métricas con el plan estratégico y el plan de la compañía y la visión de recursos humanos. Tienen que ser obtenibles, no se puede meter uno en una lucha por conseguir métricas y que luego no podamos ni implementarlas y, por tanto, no podamos utilizarlas. Y utilizad algunas herramientas para poder decidir si una métrica es estratégica o no. Veis pros y contras de medirlo de una determinada manera o de otra manera y haced un poco de trabajo de reflexión sobre las posibles métricas para decidir alguna de ellas o para combinar algunas de ellas. Pero siempre, por favor, atendiendo a las indicaciones que os daba antes de las características que debe tener una buena métrica.
yo creo que ya está. Muchísimas gracias por vuestra atención. Os dejo ahí mi email, david.aguado@iic.uam.es, para el que quiera profundizar o conectarse con el canto, que me escriba y daremos cumplida cuenta de ello. Muchísimas gracias por vuestra participación y dejo de compartir otra vez pantalla y quedo a vuestra disposición por si hay alguna pregunta más o queréis charlar. Ok, pues retomo yo con esta idea. Este es el libro de David, como veis. Muchas gracias. Yo ya lo tengo. Sí, hace tiempo que lo tengo además. Muy recomendable, sobre todo si queremos entender bien a fondo lo que David ha sido capaz de sintetizar en una hora, ¿no? La importancia y el valor que podemos dar como psicólogos a las organizaciones a través del manejo de la métrica para la gestión de las personas, porque al final es eso, para la gestión de las personas. Muchísimas gracias, David, por esta conferencia. Nos ha situado muy bien, yo creo que nos ha puesto en la idea de qué podemos aportar de diferencial en las organizaciones, de también abrir ideas a nuestros futuros psicólogos de cómo intervenir y qué podemos ofrecer de una manera especial en las organizaciones, que no solamente estamos para tareas habituales, sino que también podemos ofrecer una innovación y un más allá de lo habitual. Creo que ha sido un buen ejemplo para estas futuras generaciones y también para nosotros que todavía seguimos en activo en las empresas y que tenemos mucho que ofrecer para innovar en esta gestión de los recursos humanos que vuelvo a citar las generaciones, pero es importante que en todas las nuevas generaciones hay que dirigirlas de otra manera porque están demandando otra manera. Vamos a ver lo del COVID también qué retos nos plantea, pero seguro que no podemos quedarnos indiferentes y pasivos y no podemos hacer lo mismo de siempre. Por último, simplemente invitaros a todos los asistentes a participar de la sección de Psicología del Trabajo de Organizaciones y Recursos Humanos del Colegio de la Psicología de Madrid. Es una potente red de colaboradores, de personas que estamos trabajando en organizaciones y que nos gusta compartir nuestro conocimiento y aprender juntos y estar al día de todo lo que estamos haciendo y podemos hacer para aportar un valor diferencial desde la psicología del trabajo. Mi invitación, por lo tanto, es a que estéis en contacto con nosotros, os suméis a nuestra sección y que entre todos podamos darle un valor diferencial y especial a aquello que nos hace profesionales diferentes, la psicología. Muchas gracias a todos, y gracias por estar aquí y podéis volver a ver la grabación, seguro que algunas notas importantes obtenéis de ella. Gracias a todos, buen día. Gracias, David. Muchísimas gracias. Cuidaros a todos. Salud. Hasta luego. Adiós. Adiós a todos.